Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre la monografía que hemos estado trabajando durante todo el año y el tema que hemos elegido es el lenguaje de la soledad y nuestra monografía parte del lenguaje, que en la introducción nos vamos a centrar en la importancia de este mismo, en la construcción de vínculos y bueno, la hipótesis de nuestra monografía sostiene que los seres humanos no nos vinculamos por mero deseo, sino por una necesidad psicológica fundamental, porque nosotros necesitamos de los demás para vivir plenamente, para poder expresar nuestras ideas, sentimientos y para construir nuestra identidad. Por eso justamente mencionamos el lenguaje porque es una herramienta fundamental que hace posible la vida en comunidad. Y bueno, el lenguaje es mucho más que un conjunto de palabras, es el medio a través del cual nosotros mostramos nuestro mundo interior hacia el resto, nos permite expresar ideas, emociones, experiencias y a través del lenguaje nosotros nos conectamos, construimos vínculos, expresamos afecto, resolvemos conflictos y generamos acuerdos. Y bueno, básicamente el lenguaje es una base fundamental para el desarrollo humano. Y bueno, también el uso del lenguaje también nos distingue de las otras especies, ¿no? Porque el lenguaje nos brinda tipo estructura, nuestra percepción del mundo y también le da significado a nuestras experiencias, ¿no? Y cuando hablamos no solamente comunicamos información, sino estamos revelando nuestra interioridad, nos abrimos, nos estamos mostrando lo que pensamos, lo que sentimos con el corazón, abrimos una ventana hacia los demás, ¿no? Y cuando sucede esta apertura, sucede la unión con el otro. Y por eso, sin el lenguaje, sería prácticamente imposible construir vínculos profundos, ¿no? Porque una persona que no se comunica, no puede comunicarse o no quiere, pierde la capacidad de poder expresarse correctamente y a su vez sentirse, recibir esa comprensión, ¿no? El lenguaje nos permite interpretar la realidad en común y sostener vínculos que nos contienen emocionalmente. Y bueno, el lenguaje también funciona como una especie de puente con el otro cuando nos vinculamos, revelamos nuestro verdadero ser, mostramos vulnerabilidad y cuando nosotros nos exponemos hacia el resto, hacia la otra gente, generamos cercanía, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando recibimos las palabras del otro, nosotros nos sentimos validados, comprendidos, sentimos que alguien nos sostiene. Y bueno, desde muy pequeños el lenguaje cumple un rol fundamental en el desarrollo. Por ejemplo, un bebé, si bien todavía no tiene la capacidad de hablar, usa otras formas de comunicación. Por ejemplo, el llanto de bebé muestra que necesita el cuidado de los padres, ¿no? Busca protección, afecto, ¿no? Y bueno, de esta manera, incluso antes de hablar ya existe un lenguaje, una forma de vincularnos, ¿no? Bueno, y a medida que crecemos, la manera en que hablamos, el lenguaje se vuelve más complejo y a su vez las relaciones también se vuelven más profundas, ¿no? Porque ampliamos nuestro léxico, nuestro vocabulario y las palabras nos ayudan a ordenar nuestros sentimientos, no a expresar angustias, compartir nuestros logros, nuestros deseos y nos permite también generar intimidad y construir confianza con el otro y también nos permite comprender al otro, o sea, nos comprenden a nosotros y también comprendemos al resto.
Y cada vez que hablamos con alguien estamos reforzando cada vez más ese vínculo con esta persona. Por eso cuando el lenguaje falla o desaparece, aparece la soledad. Porque la ausencia de comunicación, ya sea por aislamiento, deseado o no deseado, ¿no? La distancia afectiva, la falta de vínculos reales, genera un sentimiento de vacío, ¿no? La falta de palabras, de escucha y de intercambio con el otro cara a cara puede ser tan dañino o incluso más que la falta de contacto físico. Y bueno, la comunicación también es el sostén de la salud mental, ¿no? Es un componente clave para el bienestar psicológico. Porque cuando podemos expresarnos, regulamos mejor nuestras emociones, podemos construir nuestra propia identidad, comprendemos lo que pasa alrededor nuestro y evitamos el aislamiento, ¿no? Y por el contrario, cuando esa comunicación se corrompe o desaparece, a su vez lo hace nuestra salud mental. Y la soledad prolongada puede afectar de manera negativa en la que pensamos, ¿no? Porque sin la constante interacción con el resto, las personas pueden empezarse a sentir confundidas, desorientadas o desconectadas del mundo, ¿no? Esto pasa porque la comunicación con otros no es simplemente, no simplemente satisface una necesidad emocional fundamental, sino que también sirve para ¿cómo se dice? Mantiene activas nuestras habilidades cognitivas esenciales como la reflexión o poder entender señales sociales o la empatía, por ejemplo. Y de hecho, bueno, hay algunos estudios psicológicos que demuestran que las personas que no tienen este contacto, oportunidad de hablar cómo se sienten, expresarse, son más vulnerables a desarrollar ansiedad, depresión o desarrollar otros tipos de trastorno emocional. Y hablar nos ordena por dentro. Y bueno, por lo tanto, el lenguaje no es simplemente un recurso práctico, sino es un componente imprescindible en la salud mental y bueno, para nuestro bienestar en general, ¿no? Y sin intercambio verbal, no podemos procesar nuestras emociones sin comprendernos a nosotros mismos ni al resto, ¿no? Y bueno, también en esta introducción mencionamos la relación entre el lenguaje y la identidad, que la identidad no se construye en soledad, sino que también necesitamos del otro, necesitamos la relación de los otros para poder construir nuestra propia imagen, porque somos en función de cómo nos perciben, de lo que le respondemos al resto y cómo interpretamos sus palabras hacia nosotros. Bueno, cada interacción que tenemos con el mundo nos ayuda a formar una imagen de nosotros mismos, de quienes somos, y cuando alguien nos escucha, confirma nuestra existencia, cuando alguien responde, nos valida emocionalmente, y cuando alguien nos comprende nos sentimos contenidos, ¿no? Por eso la soledad extrema puede afectar con la construcción de nuestra identidad, porque cuando no nos relacionamos perdemos ese espejo social que nos devuelve una imagen de sí misma, y esto puede generar confusión o vacío. Ya sé que no tenía que hacer un corte, pero me di cuenta que no pasé ninguna diapositiva. Bueno, así que, perdón, voy a continuar. Bueno, ahora voy a hablar sobre el capítulo 1, en el cual vamos a ver los vínculos sociales desde diferentes perspectivas teóricas y vamos a profundizar más en la hipótesis de nuestra monografía, que plantea que los vínculos sociales no son solamente por gusto, sino que es una necesidad que nosotros tenemos
para mantener nuestra estabilidad emocional, para desarrollar nuestra identidad y desarrollarnos también como humanos. Y bueno, el primer autor que aparece es Aristóteles, que su obra política plantea que el ser humano, y bueno, lo voy a citar, es un animal social por naturaleza, y esta expresión significa que nosotros estamos hechos para vivir en sociedad, que no podemos vivir plenamente sin otros seres humanos, no nos podemos realizar en sociedad, en soledad, digo, no nos podemos realizar en soledad, necesitamos de la comunidad para poder desarrollarnos física, emocional e intelectualmente. Y Aristóteles plantea que quien cree que puede vivir solo, aislado del resto, no es un ser humano, sino es una bestia o un dios. Y esto recalca que vivir en sociedad es esencial para la humanidad, para la raza humana, que fuera del vínculo social perdemos parte de nuestra esencia. Y bueno, el capítulo explica que la vida humana está atravesada por vínculos desde que nacemos, desde que somos muy pequeños. Nuestro primer vínculo es el vínculo con nuestros padres, que es algo muy profundo y que es un vínculo fundamental que nos define la seguridad emocional y de en qué manera nos vamos a relacionar en el mundo, ¿no? Y también marca la forma en la cual nosotros nos vamos a relacionar posteriormente y formar nuevas amistades, encontrar pareja o relacionarnos con nuestros pares, ¿no? Y bueno, a lo largo de la vida, estas relaciones que he mencionado son fundamentales, siguen siendo necesarias, las amistades, pareja, vínculo afectivo, las relaciones en grupo, ¿no? Contribuyen a nuestra construcción de identidad y nos ayudan a ubicarnos en el entorno social, y es a través de estos vínculos que aprendemos a confiar, a sentirnos parte de una comunidad y saber cómo funciona vivir con otra gente, relacionarnos y a regular nuestras emociones. Y cuando, bueno, esto ya lo hemos mencionado, pero lo reitero, que cuando estos vínculos desaparecen, se debilitan, la persona se vuelve vulnerable emocionalmente, pierde esta estabilidad psicológica, y la ausencia de estos vínculos profundos, claro, genera una inseguridad y afecta negativamente nuestro bienestar psicológico. Y bueno, ahora vamos a pasar a otro autor, que es Pillon Rivière, que es un psiquiatra argentino y que desarrolló una teoría muy importante de los vínculos, que para él el vínculo es una unión fundamental de la vida social y psicológica, que es decir, que el vínculo no es algo secundario, sino que es lo que estructura la personalidad, y Pillon Rivière distingue entre dos tipos de vínculos, que está el vínculo primario, que es el vínculo con nuestros padres, este es el más profundo, el más íntimo, que se forman desde la infancia, y después están los vínculos secundarios, que son bueno, nuestras amistades, pareja, etcétera, que cumplen un rol esencial, siguen siendo fundamentales. Y bueno, para el autor los vínculos no es simplemente un intercambio con la otra persona, sino es un proceso complejo que involucra experiencias pasadas, emociones, expectativas, y a través del vínculo aprendemos a confiar, como ya hemos dicho antes, a reconocernos en el otro y construir una identidad emocional. Y bueno, el capítulo concluye que las relaciones no son un lujo ni un complemento, que son una necesidad estructural, que las personas necesitamos de otros para sobrevivir,
y para desarrollarnos y para mantener nuestra salud mental, para no perdernos, para poder vivir bien con nosotros mismos. Y que incluso que cuando creemos que podemos solos, no, porque dependemos de los demás para mantener este equilibrio interno emocional, psicológico y afectivo. Bueno, después mi amiga va a desarrollar más va a distinguir los distintos tipos de soledad y vamos a desarrollar sobre la soledad deseada, que estas personas pueden creer que aislarse, el aislamiento deseado es algo bueno, ¿no? Que creen que es algo positivo, no vincularse, pero pronto se van a dar cuenta que no es así, que es fundamental que ellos mantengan un vínculo, un contacto constante con gente, porque pronto se darán cuenta de que van a perder esta estabilidad y su percepción del mundo y su percepción de uno mismo, la entidad, se va a comenzar a deteriorar, se va a cambiar. Y bueno, este capítulo refuerza la idea central de esta monografía. Pues se puede decir que la soledad no surge solo cuando hay una ausencia, cuando estamos físicamente solos, cuando hay una ausencia de conexión física, sino que la soledad sucede cuando no tenemos vínculos reales y profundos que sostengan nuestra vida emocional. Y bueno, en resumen, tanto con la introducción y el capítulo 1 muestran que el lenguaje y los vínculos sociales forman una parte esencial de nuestra existencia. El lenguaje nos permite que los vínculos existan y a su vez los vínculos permiten que nosotros podamos construir nuestra identidad y también percibir la identidad del resto. Y de esta manera entendemos que los vínculos no son un capricho, ¿no? Es una necesidad psicológica que nos mantiene conectados, equilibrados y acompañados, o sea, equilibrados en sentido, también podemos decir que cuerdos, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, me voy a centrar en un eje fundamental que es definir la soledad a grandes rasgos. El término soledad ha sido definido de diversas maneras a lo largo del tiempo por distintos psicólogos. Sin embargo, actualmente se considera la soledad como una experiencia caracterizada por la ausencia de los vínculos sociales satisfactorios, independientemente del hecho o no de estar en compañía. De esta manera, la soledad se entiende como un estado subjetivo. Lo que quiero llegar es que una persona puede sentirse en soledad aunque esté rodeado de gente, o al contrario, no sentirse en soledad y aunque esté completamente solo y sin compañía. Teniendo en cuenta este significado, se podría llegar a decir que la soledad tiene un significado dual, porque por un lado se la considera un momento de intimidad con uno mismo, donde uno puede reflexionar y tiene ese momento de paz y tranquilidad. En este caso se ve a la soledad como algo beneficioso, y después el lado más negativo del concepto que a menudo predomina en las personas es este concepto de un aislamiento no deseado, donde la persona siente una desconexión emocional de sus vínculos, de sus amistades. Entonces se separa, ya que no se siente identificado con las amistades que uno tiene. Para explicar más a profundidad este significado dual, se podría decir que la soledad tiene dos tipos: la soledad deseada y la soledad no deseada.
Bueno, la soledad deseada es cuando la persona elige y prefiere estar en soledad. No significa que esa persona sea un ser antisocial o que se le dificulte hacer establecer vínculos sociales, sino es una persona que conscientemente decide dejar de hablarse y relacionarse con otros, ya que encuentra un disfrute y valor en esto, lo encuentra como un beneficio. Es más, llegan a evitar estar con otras personas porque consideran que de esa manera son más autosuficientes y menos vulnerables. Este tipo de personas ve a la necesidad de los vínculos sociales como algo menor o que no es del todo necesario, lo cual no es correcto. Al fin, si esta soledad, que bueno, deseada, sigue a largo plazo, las personas ese tipo de personas tarde o temprano van a terminar padeciendo las consecuencias que trae consigo la soledad. Pero bueno, eso lo van a desarrollar mis compañeras más adelante. Por el otro lado está la soledad no deseada, que es este sentimiento doloroso de sufrimiento que experimenta una persona cuando dentro de esa misma persona ocurre una discrepancia entre las relaciones sociales actuales que tiene y las relaciones sociales que desearía tener, que puede ver en otras personas o en este caso actualmente tal vez por internet o por redes sociales. En la soledad no deseada es un estado emocional que experimenta una persona cuando tiene insatisfacción con sus vínculos sociales, ya que los compara constantemente con vínculos que desearía tener. Por ejemplo, cuando uno dice, ojalá a mis amigos les gustasen las mismas cosas que yo, o ojalá mis amigos sean como los amigos de otra persona. Esa comparación constante hace que la persona empiece a generar esa desconexión y pierda esa identidad con su grupo. Y aunque la gente que está vinculada con esa persona lo quiere y está presente y está para esa persona está separando poco a poco por sus propios pensamientos. Y este desequilibrio implica obviamente un gran sufrimiento en la persona porque está constantemente preocupada, con mucha ansiedad y también está triste y no se siente comprendido ni visto. Y si esto ocurre a largo plazo, se sufren de consecuencias que pueden ser tan perjudicables que pueden incluso perjudicar a la salud física y mental, generando, por ejemplo, mucho estrés y alterando el bienestar físico y psicológico y social. Bueno, por este doble significado, hay veces que se confunde a la soledad como estado y a la soledad como emoción. Estar solo, como el verbo lo sugiere, es el hecho de estar sin compañía alguna. Estar en un lugar y que no haya nadie acompañante a tu alrededor. Es algo meramente físico. Una persona puede no estar en soledad, pero sí estar solo. Por el otro lado, el sentirse solo, que ahí es donde llega la soledad, es cuando una persona no siente una conexión o una identidad, o no se siente comprendido por otra persona. No se siente comprendido por nada ni por nadie, no tiene relación alguna. Y aunque difícilmente un ser está completamente aislado del mundo, tipo sin compañía alguna, el hecho de sentirse aislado hace que sintamos que en realidad estamos solos. Aunque es algo que normalmente todos se confunden. Bueno, agregando un poco más,
Sobre la soledad, también hay que decir que en la psicología la soledad se juxtapone mucho con el aislamiento, pero es algo que no debe de confundirse, ya que el aislamiento es cuando una persona se separa por razones como la falta de empatía, problemas psicológicos o problemas personales, o más comúnmente la imposibilidad de establecer alguna relación social con otro. Y por el otro lado, la soledad es, como ya expliqué, un sentimiento de querer separarse o de no querer y que terminar separándose. Es más que nada algo de sentimiento por cómo uno siente la conexión con otros individuos. Y también para recalcar de que volviendo a la soledad deseada, de que a pesar de que las personas encuentren un beneficio en sentirse solos, hay que tener en cuenta que las consecuencias tarde o temprano les van a impactar. Porque unas personas al estar todo el tiempo en desconexión con otra, en cierto punto de su vida va a empezar a tener ese sentimiento doloroso que mencioné antes, y va a tener mucha angustia, ya que ahí va a darse cuenta de que no tiene la compañía de otro, de que se separó tanto que ya no encuentra un beneficio, ya no lo valora, ya no lo disfruta, sino que ahora tiene la angustia de no poder establecer ninguna relación. Y para terminar, vale también recalcar que la soledad no es algo específico que le ocurra a las personas que sienten que no tienen la capacidad de establecer lazos con otros, a esas personas que se dice que son antisociales. Le puede pasar a cualquiera. Incluso las personas que parecen más extrovertidos y que están rodeados por mucha gente pueden presentar la soledad crónica si sienten una desconexión con ese grupo enorme de gente. Es como que se sienten invisibles, siento que nadie los comprende más allá de tener 1 millón de amigos. Y también a estas personas les caen las consecuencias. Pero bueno, continuando con otro capítulo, ahora en nuestra monografía detallamos lo que fue la pandemia del 2020, ya que esta fue una etapa donde el debilitamiento de los lazos ocurrió con muchísima más frecuencia. Entonces, para eso voy a explicar un poco cómo fue la pandemia del 2020. Primero de todo, en el año 2020 el mundo se detuvo por completo como lo conocíamos. Con la irrupción del virus del COVID-19, el mundo que conocíamos cambió porque había muchísimas más restricciones sociales, una incertidumbre laboral y la alteración de varios patrones de vida. Todo esto resultó en el desarrollo de trastornos comprometedores para la salud mental de tanto jóvenes como mayores. Entre algunas de las consecuencias se encuentran elevados niveles de estrés, ansiedad, depresión e insomnio. Como respuesta a esta enfermedad que se iba esparciendo por todo el mundo, los gobiernos de todos los países tuvieron que tomar medidas drásticas muy rápido, como el cierre de fronteras, el cierre de escuelas y lugares de trabajo, y también el cierre de muchos lugares de encuentro entre las personas. Y obviamente una de las primeras medidas que se tomó y de las más revolucionarias para las personas fue el aislamiento forzoso para todos los habitantes. Esta medida reestructuró por completo la vida de todos los días, ya que dejamos de tener ese movimiento y nos quedamos todos encerrados en nuestras casas. Desde el mes de marzo de 2020 hasta 2021, todos los espacios sociales que en algún punto habían sido concurridos por amigos, familiares y allegados fueron repentinamente clausurados, limitando las interacciones sociales que se compartían en esos lugares. En este contexto, lo único que las personas teníamos eran los avances tecnológicos,
más específicamente el internet, poder hablar con nuestros compañeros y conocer a gente por redes sociales. También había muchas plataformas de trabajo y para hacer videollamadas y mandarse mensajes. Y esa fue la única manera, ese fue el único puente para unir y conectar a las personas, pero se estaba limitando drásticamente las interacciones sociales. Pero más allá de estos avances tecnológicos que fueron de gran ayuda y que después mi compañera Lara va a desarrollar más en profundidad, las ausencias de interacciones físicas tuvo un impacto profundo en las relaciones sociales. La esencia de los encuentros físicos no pudo ser reemplazada por los encuentros virtuales. Entonces se podría llegar a decir que se causó un distanciamiento emocional, incluso para aquellos que interactuaban a diario. Hubo un deterioro en la calidad de las amistades y los vínculos sociales que cada persona establecía. Citando a Annie Krieger, que es una licenciada en Psicología Psicoanalística, miembro de la APA, la Asociación Psicoanalística Argentina, y full member de la IPA, Asociación Psicoanalística Internacional. Ella dice que después del COVID-19 y de los confinamientos, la expresión "me siento solo" se escuchó en casi todas las sesiones de terapia. Y también dice, es como si la pandemia hubiera disparado y empujado a esta sensación que las personas transmiten, con una mezcla de angustia, miedo e incertidumbre. Todo esto se enlaza con la palabra soledad. Y esto sirve para explicar más cómo es que el aislamiento forzoso, muy repentino, perjudicó a todos los habitantes en cuanto a su salud mental y también en física, obviamente, por la enfermedad, pero enfocándonos en la soledad, afectó profundamente sus vínculos, que es algo que, bueno, como estamos diciendo en toda esta monografía, es muy necesario. No obstante, el impacto del aislamiento fue distinto para cada grupo etario. Tanto jóvenes como mayores vivieron de manera diferente este tiempo porque fueron privados de experimentar vivencias propias de cada etapa de la vida. Para empezar, primero los niños que estaban en su primera infancia se vieron obligados a permanecer en sus hogares y tampoco podían ir a las escuelas, así que se vieron privados de tener toda la atención que ellos necesitan. Esa atención requirió completamente de que sea de parte de los padres, ya que los nenes no podían estar presentes, los maestros, quiero decir, no podían estar presentes para darle la atención a los nenes, y los padres, que también estaban en este momento más tiempo en casa, pero seguían trabajando, se vieron con muchísima ansiedad y estrés a tener que encargarse de tanto al mismo tiempo, y esto terminó generando un clima de malestar en la dinámica familiar, y hay casos en los que incluso llegó a situaciones de abuso y violencia doméstica por el estrés que vivían los padres, de estar cuidando constantemente a los niños que necesitaban de una atención extra a la que necesitaban antes de la pandemia, ya que no tenían escuelas y no tenían a ningún compañero o amigo para jugar y para vivir su primera infancia. Esto afectó la situación emocional de los infantes, su salud mental y, bueno, en los casos extremos de situaciones de violencia doméstica, su salud física, obviamente. Respecto a los adolescentes, al vivir en constante aislamiento, perdieron la posibilidad de establecer nuevos vínculos, también de vivir momentos únicos de esta etapa de su vida para su desarrollo. La privatización de pasar momentos con sus amigos o con adultos allegados que no sean sus padres directamente, o la pérdida también de familiares, y esta experiencia, la experiencia que cambió de social a lo virtual, y también no dejar de ir al colegio, entre otros muchos factores, aumentaron el riesgo de que los adolescentes se sintieran aislados y solos. Pero sin embargo, lo más importante que se perdió fue la posibilidad de establecer
vínculos y lazos con sus pares, con otros adolescentes. En este momento de la vida, los adolescentes requieren mucho de las relaciones sociales, ya que ese es el único modo en que se sienten comprendidos, porque no encuentran tal comprensión con los adultos en su vida. Y la pandemia los privó de esa experiencia cotidiana y eso afectó su estado de ánimo y su capacidad para relacionarse con otros. Por último, el grupo etario que se vio más afectado física y mentalmente fueron los adultos mayores de 60 años, que quienes al ser los más vulnerables padecieron algunas de las consecuencias más graves. En primera instancia es la falta del acceso a servicios de salud. Los servicios de salud estaban abarrotados por los infectados y los adultos mayores que necesitaban de otro servicio distinto de salud más que atender a alguien que padecía del virus, se vieron muy imposibilitados, ya que había muchos infectados en los hospitales. Además, las personas mayores se vieron privadas del apoyo de sus vínculos con familiares. Ya no había un apoyo familiar que le pueda cuidar a una persona mayor, sino que no había nadie. Y esto justamente afectó más a los adultos mayores que estaban viviendo solos que aquellos que vivían acompañados. En esta etapa de su vida también se necesita mucha compañía de los mayores para cuidar la salud de los adultos. Y por último, también con todo esto que le ocurría a los adultos, hubo un malestar psicológico, ya que se vieron privados de sus vínculos con sus familiares, obviamente, y se empeoró su salud, ya que si contraían el virus también les afectaba mucho más que a otros. Y bueno, más allá de su salud física, también su salud mental se vio afectada porque tenían mucho estrés, mucha ansiedad y en particular mucho insomnio. Considerando todos los puntos abordados anteriormente, se puede concluir que en la pandemia se evidenció cómo los vínculos sociales se debilitaron fuertemente de jóvenes, niños jóvenes y adultos mayores, ya que esta ausencia de relaciones los afectó profundamente, y también esta ausencia evidencia el requisito vital para la integridad de las personas, que implica de las relaciones sociales, especialmente en situaciones de crisis como estas. Bueno, yo voy a partir de lo que dijo mi compañera Pilar con respecto a la pandemia del año 2020, y yo voy a proceder a hablar con respecto a cómo en este año los humanos reemplazamos a los vínculos virtuales, reemplazamos a los vínculos presenciales por aquellos virtuales. Bueno, entonces, a partir de la reclusión sanitaria mundial, los humanos, las personas, dejamos de vernos cara a cara como solíamos hacerlo. Dejamos de abrazarnos, perdimos esta capacidad de poder vernos a los ojos, de poder disfrutar de la presencia del uno al otro, y tuvimos que recaer y depender de la virtualidad para poder compensar esto que nos faltaba. Nosotros estuvimos toda la vida acostumbrados a poder disfrutar de ir a un café con un amigo, a reírnos, a estar abrazados, a darnos de la mano, y de la nada, al estar encerrados en la pandemia, perdimos esta necesidad que nosotros tenemos como humanos de relacionarnos físicamente y de poder vincularnos con la gente. Así nosotros utilizamos la tecnología como una herramienta vital, ¿no? Pasó de ser un complemento que nosotros antes usábamos de vez en cuando para chatearnos cuando estábamos lejos de un amigo o para arreglar algunas cosas, para a que pase a ser
la única manera en la que nosotros nos comunicamos. Bueno, entonces se utilizaron como herramientas, aplicaciones como WhatsApp, TikTok, Twitter, Instagram, un montón de aplicaciones también como Zoom, Google Meet se empezaron a usar para hacer reuniones del trabajo, para hacer cosas cotidianas como una clase en el colegio. Y antes no eran tan populares como se convirtieron a partir de la pandemia, que las convirtió en recursos necesarios para que nosotros podamos vincularnos con nuestros conocidos o con la gente en general. Bueno, y estos mismos ofrecían una presencia, imitaban a lo que podría ser un vínculo real, como una amistad de todos los días que te juntás y te ves, podían imitarlo, ya que podíamos mandarnos audios, fotos, podíamos publicar videos, podíamos hacer videollamadas, podíamos chatear, pero ninguna de estas maneras que yo acabo de mencionar, que nosotros utilizamos para vincularnos de manera virtual, lograban saciarnos de la misma manera que lo hacían los vínculos presenciales y nos dejaban una sensación de vacío. Y esto se debe a que las relaciones en la vida real, cuando estamos acá cara a cara, tienen elementos que son vitales y que la virtualidad nunca podría llegar a reemplazarlos. Bueno, como es una lista un poco elongada, voy a leer de acá. Y bueno, la primera de todas es el lenguaje corporal. Bueno, esto es sumamente importante, ya que son los gestos, las expresiones faciales para poder comprender al otro de una manera más profunda. Después está la mirada directa, es simplemente mirarnos a los ojos mientras que estamos entablando una conversación. La energía compartida, poder compartir risas, llanto, simplemente estar alegres juntos o preocupados antes de un examen, el tono emocional real de la voz. Esto se puede ver a través de un audio o de un video, pero claramente el celular o la computadora distorsionan el audio, entonces no se puede contemplar de la misma manera que es al hablar al lado de esta persona, de una persona, y poder escuchar su voz salida de su cuerpo. Y después está la presencia física del otro, poder darse la mano, poder abrazarse, poder besarse, o simplemente disfrutar de la presencia, poder estar con alguien. Y bueno, esto, la falta de estos puntos importantísimos que tienen los vínculos reales cara a cara, generan relaciones superficiales, tienen una falta de profundidad, ya que estos son los dotes esenciales que te brinda poder hablar con una persona cara a cara. Bueno, y esto se genera un vacío, ya que podés chatear por horas y horas con una persona, pero nunca se va a sentir igual que poder tenerlo al lado y poder conversar y disfrutar de su voz, con sus gestos y todo lo que conlleva poder interactuar con esta persona. Y todo esto que mencioné genera una paradoja, que es: cuanto más las personas se comunican digitalmente, más aumenta la sensación de aislamiento. Bueno, y esto pasa porque por más de que la virtualidad sea instantánea, inmediata, vos mandás un mensaje y le llega a la persona en el mismo segundo que vos lo enviás. Y te lo puede contestar inmediatamente, no importa dónde estén. Puedes comunicarte con gente que nunca te habrías imaginado que podías hablar, de cualquier parte del mundo, y que
en la vida real no podrías haber llegado a conocer. Y no hay límites para lo que es la tecnología y lo digital. Pero todos estos vínculos no generan ningún tipo de intimidad. O sea, no es lo mismo poder hablar con una persona por chat todo el día, que nunca viste su cara y que solamente lo viste a través de una foto o una videollamada, que a un amigo que ves de vez en cuando o cuando lo ves en el colegio y disfrutás de los recreos y comparten las clases y momentos divertidos juntos y poder darse la mano o abrazarse o al menos poder estar uno al lado del otro. Entonces no garantizan ningún tipo de intimidad, falta la profundidad que tiene la relación. Entonces surge la desconexión emocional, ya que estos vínculos no son reales, son así por decir falsos, ya que puedes tener un amigo digital, un amigo virtual, pero nunca le viste la cara. Y la desconexión emocional vendría a ser cuando una persona está rodeada de estímulos, millones de notificaciones que te llegan al celular, de mensajes de distintas personas que conociste, pero de igual manera ninguno de estos vínculos tiene la profundidad necesaria para poder sostener a tu emocionalidad, para tu vida afectiva. Y bueno, todo esto que acabo de mencionar generó que hasta incluso luego de la pandemia las personas sigamos dependiendo del celular y de lo digital. Y hay gente, o sea, por ejemplo, a veces puedes salir a cenar con amigos, salir a almorzar o juntarte, y que en vez de que estemos disfrutando de un momento todos juntos, charlando, riéndonos, estamos cada uno en su mundo con el celular, hablando con otra gente, y nadie está realmente disfrutando y tomando provecho o simplemente estando presente con la gente que tenés alrededor, ya que el celular consume y pasó a ser una de las herramientas más importantes. Es como que esta huella que se formó en la pandemia quedó marcada y no fue capaz de, no hemos sido capaces de removerla para poder volver a como nosotros estábamos previamente y a poder como revivir nuestra capacidad de vincularnos como la gente, como solíamos hacerlo. Entonces, la virtualidad fue incorporada a nuestras vidas y mientras más tiempo uno pasa en la pantalla, menos tiempo tenemos para disfrutar con la gente que sí tenemos en nuestros alrededores. Y pasamos más tiempo, hoy en día la gente en general pasa más tiempo hablando por chat o haciendo llamadas que lo que pasamos en la vida real, ¿no? Juntándonos cara a cara o disfrutando de estar juntos. Y a lo que voy es que la virtualidad facilita a las conexiones, pero consume nuestro tiempo y consume nuestra mente. Entonces perdemos esta habilidad que nosotros solíamos tener de poder relacionarnos con la gente como antes lo hacíamos, antes de la pandemia. Bueno, entonces se sabe que el uso excesivo del celular aumenta la sensación de aislamiento. Primero de todo, una persona que pasa más tiempo con el celular de lo que pasa con la gente que está presente, pierde esa habilidad de poder hablar, ¿no? No es lo mismo hablar a través de una pantalla
a que tener que dar la cara y expresarte realmente como sos frente a alguien, ¿no? Y no se genera esa contención emocional a través de la tecnología que nosotros recibimos cuando estamos en presencia de otras personas, ¿no? Y se pierde la profundidad afectiva. Entonces, a lo que quiero ir es que, para concluir con esto de la conexión virtual y la desconexión emocional, debería haber un balance creado entre lo que es la tecnología y lo que es la presencialidad, un equilibrio para que la gente no termine centrándose en lo que nosotros tuvimos que recurrir en la pandemia, para no perder eso que nosotros solíamos tener antes de la reclusión sanitaria. Bueno, entonces la presencia humana sostiene nuestro bienestar. Y voy a pasar al segundo tema del cual yo voy a estar hablando, que son los efectos mentales de la soledad. Entonces, para introducir este tema, yo voy a hacerle referencia a la entrevista que le hicimos a la licenciada en psicología, Alejandra D'Amato. Y específicamente en la pregunta que le hicimos, que dice: ¿por qué considera que los vínculos sociales son tan importantes para mantener el equilibrio emocional y psicológico? A lo que ella respondió: porque el ser humano es un ser de lazo, de vínculos. Desde el inicio de nuestra vida necesitamos otra persona para poder sobrevivir. Te diría que cuando somos chiquitos, unos bebitos, somos indefensos. El ser humano, contrariamente a otros mamíferos, tarda muchos años en volverse autónomo. Entonces nos construimos desde el principio de nuestra vida en una relación al otro que nos tiene que cuidar, proteger, y ese cuidado, esa protección, ese afecto nos permite construirnos física y psicológicamente. Bueno, a lo que yo quiero ir haciéndole referencia a la entrevistada es que nosotros psicológicamente y mentalmente necesitamos de estos vínculos sociales para poder tener una mente sana, ¿no? Equilibrada. Bueno, entonces quiero decir que sentirse solo, el estado de soledad, no es solamente algo emocional o físico, no es solamente estar solo en una habitación, o no es solamente el hecho de sentir que no tenés a nadie en quien contar. Es un factor riesgo importantísimo psicológicamente y neurológicamente. Y bueno, las consecuencias más frecuentes que se presentan a partir de la soledad y de la falta de estos vínculos sociales son la ansiedad y la depresión. Claramente hay muchos más trastornos o problemas que se generan a partir de eso, pero bueno, estos son algunos que se presentan con mucha frecuencia. Bueno, entonces se puede decir que las personas que sufren de soledad son más propensas a caer en estos tipos de trastornos, ya que esta actúa como un terreno fértil. O sea, una persona que está mucho tiempo sola, que no tiene muchas interacciones, que tiene muy pocas interacciones y que recibe menos estímulos, tiene más tiempo para reflexionar. Y en ese tiempo para reflexionar se presentan pensamientos negativos, el agravamiento de problemas que originalmente no eran tan relevantes, y también sobrepensamientos, ¿no? Cuando una persona se pone a pensar de más en cosas que no deberían tener tanta relevancia. Y estos no solamente se presentan
sino que también pueden ser agravados. O sea, una persona que ya tenía ansiedad o depresión y que cae en este sentimiento de soledad, ese trastorno puede ser empeorado. Bueno, entonces yo tengo un listado de... se me está haciendo tarde. Tengo un listado de... consecuencias que se pueden traer o defectos que pueden tener la soledad, que pueden ser irritabilidad, preocupación constante, miedo al rechazo, pensamientos negativos y la desesperanza. Bueno, entonces pasamos a la ansiedad. El primer trastorno que vamos a estar trabajando, que, es muy común que se presente el agravamiento de este trastorno y, primero de todo hay una inquietud permanente. Por ejemplo, un chico puede ir a clase que sufre de soledad y ansiedad, puede ir a clase, me está quedando sin tiempo. Y en el recreo está solo y puede sentir como que los demás lo miran o lo están criticando cuando en realidad nadie está comentando con respecto a su persona, sino que es este trastorno que lo está volviendo loco y es como una inquietud permanente y que se puede presentar incluso sin motivos. Bueno, esto también genera una falta de concentración, tensión muscular, problemas de sueño y también una sensación de amenaza constante. Y sí, esto no solamente ocurre en momentos, sino que es constante. Puede ocurrir en un largo plazo de tiempo, como meses o años incluso, si no es tratado correctamente. Bueno, pasamos a la depresión. Y la depresión se centra más en el autoestima y en el valor propio. Una persona que sufre depresión y que no recibe ningún tipo de validación o no tiene ningún vínculo que le devuelva su imagen positiva de sí mismo, hace que sienta un sentimiento de falta de energía, la pérdida de interés en salir de la cama o en hacer cosas de la vida cotidiana o pensamientos de inutilidad, ya que como nadie se relaciona con esa persona, entonces siente que es inútil o como que a nadie le importa de su persona, ¿no? Y se siente inexistente. Entonces, esto afecta al ánimo, a la percepción de uno mismo y a la percepción de los alrededores. Bueno, entonces, para generalizar, para finalizar, porque ya me quedan 30 segundos para llegar a los 20 minutos, se puede decir que los vínculos humanos son una necesidad humana, que es necesario sentirse escuchado, visto, comprendido, entendido y contenido para que nosotros tengamos una estabilidad emocional y para que no perdamos la salud mental que, nosotros tenemos y que es una función psicológica fundamental, la validación exterior. Terminé. Bueno, a lo largo del año hemos analizado la soledad desde distintos ángulos, desde su impacto en la salud física, en la salud mental, también en la salud emocional de una persona, y la analizamos desde el lenguaje y desde la importancia de los vínculos sociales. Y bueno, después de haberla estudiado de distintas perspectivas, llegamos a la conclusión de que la soledad es una experiencia universal que es propia de la naturaleza del ser humano, que afecta a distintas áreas de la vida de una persona y que trasciende justamente la soledad física. O sea, no importa la edad, no importa el contexto, no importa el momento de la vida, la soledad aparece como una experiencia que atraviesa a todas las personas la atraviesa de distintas maneras. En muchos casos justamente la soledad determina la manera en la que nosotros construimos nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestro bienestar muchas veces también depende de nuestras relaciones con otros. Y el punto del cual nosotros partimos es justamente el lenguaje. Nosotros analizamos la función que el lenguaje tiene y el rol que cumple en nuestras vidas. Y a partir de nuestra investigación pudimos entender que el lenguaje construye vínculos y que también puede funcionar como un puente que evita que la soledad siga avanzando. Y a través del lenguaje podemos compartir nuestras emociones, nuestras experiencias,
Y bueno, podemos pedir ayuda, podemos marcar también, podemos marcar nuestra presencia en el mundo y reconocer también la presencia de los demás. Y bueno, justamente sin este puente, las relaciones humanas pierden profundidad porque justamente las relaciones humanas tienen o cobran sentido gracias a que podemos vincularnos con las personas, porque podemos expresarnos. Y bueno, cuando el lenguaje justamente se rompe, ya sea porque no podemos poner lo que sentimos en palabras o porque simplemente no tenemos a alguien a nuestro lado que esté dispuesto a escucharnos, la soledad se vuelve mucho más difícil de sobrellevar. Y bueno, por esto mismo, nosotros planteamos que la soledad tiene su propio lenguaje y que ese lenguaje se expresa de una manera muy sutil, que muchas veces no sabemos interpretarlo, pero que está, en los silencios, en la dificultad para comunicarse, en los cambios de ánimo, y que todos estos elementos justamente constituyen el lenguaje de la soledad. Y bueno, muchas veces no podemos interpretarlo o simplemente no nos damos cuenta de que está allí, pero eso no significa que no exista. Simplemente que bueno, muchas veces se expresa de maneras sutiles. Y bueno, la soledad, por ejemplo, habla cuando una persona se aísla, cuando deja de comunicarse, cuando responde de manera distante, o también cuando parece estar desconectado emocionalmente. Y bueno, al no ser un lenguaje explícito, solemos confundirlo con que la persona tal vez está desinteresada, con que simplemente se está aislando, pero en realidad es una persona que tal vez no tiene a alguien con quien comunicarse y bueno, desea construir un vínculo, pero simplemente no dispone de él. A su vez, interpretarlo requiere de sensibilidad, requiere de empatía y requiere de presencia. También no todos pueden interpretar este lenguaje. Y bueno, nuestra investigación, a su vez, ha permitido entender que los vínculos sociales funcionan como un pilar fundamental en nuestras vidas, porque bueno, no son simplemente un ornamento o un deseo, sino que son una necesidad psicológica fundamental. Y bueno, justamente la capacidad de establecer relaciones con el mundo resulta necesaria para poder satisfacer nuestras propias exigencias o necesidades, tanto físicas como espirituales, ya que bueno, como dijo Aristóteles, no somos seres autosuficientes, somos seres sociales que desde una edad temprana, desde que somos bebés, dependemos de nuestra madre, por ejemplo, para sobrevivir, y que siempre dependemos de los vínculos con los otros para poder sobrevivir. O sea, necesitamos de la protección, de la ayuda, del reconocimiento de los demás para poder sobrevivir. Y bueno, justamente la ciencia misma demuestra que la conexión con otros activa regiones del cerebro, de nuestro cerebro, que están asociadas al bienestar y a la regulación de nuestras emociones. Incluso estudios sostienen que la falta de vínculos puede tener un efecto que el cerebro puede percibir similar al de tener hambre o pasar hambre o no dormir por días, la privación del sueño, porque bueno, justamente el cuerpo en este caso, o esta comparación es importante porque el cuerpo interpreta la desconexión emocional o la falta de vínculos lo interpreta como si fuera una amenaza. O sea, el hecho de no tener vínculos sociales lo interpreta como si fuera una amenaza. Y bueno, justamente a lo largo de nuestra monografía hemos demostrado que la soledad no es simplemente la falta de compañía, sino que es un fenómeno que va mucho más allá de lo físico y que justamente es un problema que involucra disciplinas tales como la filosofía, la sociología y la psicología. Y bueno, todas estas áreas coinciden en que la soledad no debe ser entendida solamente como un estado de ánimo, sino que es una experiencia subjetiva, que bueno, es interna, o sea, es una lucha interna, donde bueno, uno puede estar acompañado, pero no así sentirse solo, y al mismo tiempo puede estar físicamente aislado, pero puede sentirse en paz, porque por ejemplo disfruta de su propia compañía.
Y bueno, el estudio de la soledad justamente existe desde hace miles de años, o sea, pensadores como Aristóteles ya abordaban esta problemática mucho antes de que la ciencia pudiera estudiarla, o sea, mucho antes de que la ciencia moderna, los estudios se pudieran llevar a cabo. Y bueno, justamente Aristóteles afirma que el ser humano es un ser social por naturaleza. Y bueno, esta idea fue retomada por distintas disciplinas y corrientes filosóficas más adelante. Y bueno, esta idea sigue siendo válida en la actualidad, justamente. Bueno, lo que también pone en evidencia que el vínculo es parte de la condición humana. Y bueno, Aristóteles a su vez sostenía que bueno, la vida en sociedad es el entorno donde el ser humano puede desarrollarse, y cuando el ser humano no se encuentra en este entorno, o sea, cuando los vínculos se pierden, justamente no puede desarrollarse, no puede seguir creciendo, o sea, no puede desarrollarse plenamente. Y bueno, la soledad prolongada, en cambio, interrumpe, claro, este desarrollo y afecta la vida emocional de los individuos. Bueno, una teoría que encontramos interesante y enriquecedora para nuestro trabajo fue la teoría del vínculo del médico psiquiatra Pichon Rivière, que bueno, siglos más tarde retomó la misma idea que Aristóteles. Bueno, justamente esta teoría sostiene que los vínculos que nosotros creamos con otras personas nos permiten comprender, nos permiten comprender nuestro entorno, y también nos permiten aprender a desarrollarnos e interactuar con el mundo que nos rodea. Y a su vez podemos desarrollar nuestra inteligencia, o sea, vincularnos con otros, podemos desarrollar nuestra inteligencia cognitiva, nuestra inteligencia emocional. Y bueno, también Pichon Rivière distingue entre dos tipos de vínculos. Están los vínculos primarios y están los vínculos secundarios. Que bueno, por un lado los vínculos primarios son aquellos que aparecen desde una edad temprana, como por ejemplo los amigos de la infancia o bueno, la familia. Y después están los vínculos secundarios, que son los que aparecen más tarde en la vida. Y bueno, justamente la desaparición o la falta de estos vínculos en nuestra vida impacta directamente en nuestra capacidad de adaptarnos y de construir nuestra identidad. Bueno, según Pichon Rivière, los vínculos primarios son como un molde con el que nosotros entramos al mundo, o sea, nos dan seguridad, dependemos también de ellos para, o sea, nuestra forma de percibir el afecto depende de justamente estos vínculos, por ejemplo, los vínculos con los padres. Y bueno, también estos vínculos primarios nos enseñan la manera en la que nosotros enfrentamos la frustración. Los vínculos secundarios, en cambio, nos permiten ampliar esta red de sostén y seguir desarrollándonos como personas a lo largo de la vida. Bueno, cuando estos vínculos desaparecen o faltan, aparece la soledad, que puede tener consecuencias graves tanto en nuestra salud física como en nuestra salud emocional. Y bueno, justamente esta experiencia de soledad puede repercutir en nuestro cuerpo, y bueno, la ruptura de estos vínculos importantes tiene también un impacto emocional grave, ya que bueno, el cuerpo empieza a liberar hormonas del estrés, puede incluso generar ansiedad, claro, puede conducir a la depresión, que bueno, es una de las consecuencias más graves justamente que puede traer consigo la soledad. Y bueno, la soledad no solamente se siente, o sea, esto es algo que entendimos también por nuestra investigación, que es que la soledad no solamente se siente, sino que también se manifiesta en el cuerpo, o sea, no es solamente una sensación, sino que también repercute en el cuerpo, deja marcas en nuestra salud física. Y bueno, también a lo largo de la investigación descubrimos que la soledad puede tener dos caras. Por un lado puede ser elegida y por el otro lado puede ser no elegida. Bueno, la soledad elegida justamente ocurre cuando la persona elige voluntariamente estar solo. Y bueno, esto, o sea, muchas personas eligen estar solas porque se sienten paz a la hora de estar aislados, digamos, del mundo. Y bueno, justamente encuentran la paz en estar solos.
De todos modos, bueno, ocurre también que las personas que están conectadas constantemente también pueden sentirse solas. Y bueno, esta idea nos permite entender que la soledad no es solamente una experiencia física, sino que es una lucha interna también que muchas veces no podemos ver. O sea, es una sensación de no pertenencia, de falta de conexión. Bueno, y la soledad a su vez, bueno, puede ser, como recién estaba diciendo, que puede ser elegida, es decir, que la persona puede sentir paz o puede sentir que el estar solo es un momento para conectarse consigo mismo, pero la soledad no elegida puede ser una experiencia dolorosa y perjudicial también para la salud, ya que ocurre cuando los vínculos que una persona tiene, si las personas o los vínculos que una persona tiene no satisfacen sus necesidades como desearía. Y bueno, esta forma de soledad justamente es dolorosa y puede desembocar en problemas psicológicos, como por ejemplo bueno, la ansiedad, la depresión, entre otros. Y bueno, entender ambos lados de la soledad también nos permite comprender que no toda soledad es negativa, pero cuando es negativa puede convertirse en una experiencia perjudicial que no solamente afecta la salud mental, sino también la física, y bueno, puede ser muy dañina. Y esta distinción fue clave para nuestro trabajo porque nos permite entender cómo una misma experiencia puede a su vez ser tan opuesta. O sea, cómo en este caso la soledad puede ser saludable o destructiva. Como puede ser saludable para que la persona pueda conectarse consigo misma o como puede ser destructiva cuando la persona no encuentra un sostén y un apoyo emocional y todas las áreas de su vida, digamos, se ven afectadas. Bueno, la soledad elegida justamente permite reflexionar, permite descansar y reconectar con uno mismo, y la no elegida es dañina y bueno, genera un vacío que solamente se llena con los vínculos necesarios. Y bueno, un ejemplo claro de esta diferencia es, por ejemplo, la pandemia del COVID-19. ¿Me lo cambias? Que bueno, en el 2020 el mundo justamente cambió por completo, o sea, la manera, nuestras rutinas, la manera en la que nosotros nos relacionamos con los demás cambió repentinamente y bueno, afectó nuestra manera de interactuar con el mundo, ya que, bueno, de repente todos estábamos separados o todos quedamos separados de nuestra vida social, ya que, bueno, no pudimos conectarnos con nuestros allegados cara a cara, ni tampoco disfrutar de actividades que antes hacíamos con frecuencia. Y bueno, justamente el aislamiento fue una experiencia colectiva que puso en evidencia la necesidad de los vínculos sociales, como cuando los vínculos sociales desaparecen, el ser humano sufre. Y bueno, demostró a su vez que los vínculos no son un lujo, sino que son una necesidad básica del ser humano. Todos la necesitamos para poder sobrevivir. Bueno, entre algunas de las consecuencias más frecuentes del aislamiento se encuentra un aumento de los casos de ansiedad, de depresión, insomnio y estrés también, altos o elevados niveles de estrés. Y bueno, además, la pandemia lo que hizo fue profundizar el sentimiento de soledad también, ya que cuando se le preguntó a ciertos miembros de la sociedad, o sea, cuando se hizo una encuesta después de la pandemia a ciertos miembros de la sociedad, bueno, muchos revelaron sentirse solos, y bueno, este impacto justamente del confinamiento llegó a todos los grupos etarios. O sea, los niños por su parte perdieron estímulos que son necesarios para su desarrollo y en muchos casos incluso fueron víctimas de violencia y de abuso por justamente la tensión que se creaba en los hogares. Los adolescentes, bueno, no pudieron vivir o experimentar vivencias propias de la edad, como por ejemplo establecer nuevos vínculos, salir con sus amigos, entre otros. Y bueno, los adultos mayores también quedaron aislados y bueno, este impacto justamente, esto justamente repercutió tanto en su salud mental como física y fue más
notoria en los casos de aquellos mayores que ya vivían solos. Y bueno, justamente esta experiencia puso en evidencia que cuando los vínculos sociales se ven deteriorados o se pierden, el ser humano también se ve deteriorado o sufre. Y bueno, para nosotros el caso de la pandemia crea una especie de paradoja, ya que aunque en ese momento la manera de conectarnos cambió y aunque teníamos más tecnología que nunca, a su vez estábamos también más desconectados que nunca, porque justamente la pandemia fue como un experimento social que nos reveló cuánto necesitamos nosotros del otro para poder sobrevivir, subsistir. Y bueno, nada, que justamente la soledad, porque bueno, los vínculos sociales son necesarios para nuestra estabilidad emocional y para nuestra salud. Bueno, a su vez, durante el aislamiento nosotros tuvimos que encontrar otra forma de comunicación y bueno, es por esto que las redes sociales sirvieron como un puente para comunicarnos y para sociabilizar, aunque más tarde se hizo evidente que las redes sociales, si bien parecían conectarnos, simplemente nos estaban desconectando. Y bueno, a partir de esto podemos entender que la tecnología puede funcionar como una herramienta que nos permite mantenernos conectados, pero a largo plazo nos termina desconectando y nunca va a poder reemplazar la esencia de el encuentro presencial con una persona. Ya que bueno, justamente comunicarse mediante una pantalla no es lo mismo que comunicarse cara a cara con una persona, o sea, con los intercambios presenciales. Y bueno, si bien la virtualidad nos permitió sostener algunos vínculos, nunca pudimos tener conversaciones profundas. Nunca pudimos tener conversaciones profundas con un usuario de internet, por ejemplo, a través de la pantalla. Y bueno, la comunicación digital justamente nunca va a poder, o sea, lo que expuso la pandemia es que la comunicación digital nunca va a poder reemplazar la naturaleza de los encuentros presenciales y nunca va a poder reproducir el contacto visual, el lenguaje corporal, ni tampoco la contención emocional que brinda justamente el hablar cara a cara con una persona. Bueno, a lo largo de nuestra monografía también hemos analizado las consecuencias físicas y mentales de la experiencia de soledad. En cuanto a la salud mental, justamente la ansiedad, la depresión, la irritabilidad, los cambios de humor, los pensamientos negativos, la baja autoestima y bueno, la dificultad para concentrarse se encuentran entre algunas de las consecuencias más frecuentes de la pandemia, que bueno, afectó a gran parte de la sociedad y en muchas ocasiones la soledad también lleva a las personas a pensar negativamente de ellas mismas, ya que bueno, al no tener contacto con otra persona empiezan a creer que digamos, sus pensamientos, sus ideas son las correctas y bueno, pueden llegar a creer que no son valiosas o que no merecen los vínculos o sociabilizar con otros. Bueno, otro efecto también interesante de la pandemia fue la percepción del tiempo y es que esta se vio afectada también porque bueno, como justamente había una falta de actividades placenteras, o sea, fuimos privados de realizar actividades que disfrutábamos, tales como deportes o simplemente actividades de ocio, las personas empezaron a percibir que el tiempo pasaba más lento. Y bueno, justamente muchos aseguraban que durante el confinamiento los días se les hacían más largos y bueno, esto se debió justamente a la falta de las actividades placenteras. Bueno, durante este periodo, tanto la salud física como cerebral se vio afectada, ya que bueno, la soledad tuvo efectos sobre el hipocampo del cerebro, generó inflamación corporal y también aumentó el riesgo de desarrollar distintas enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, por ejemplo, y la demencia. Y bueno, esto demuestra que la soledad no es solamente una sensación, no es solamente el sentimiento de estar solo, sino que también es una condición que afecta negativamente el cuerpo, o sea, trasciende lo emocional y afecta también la salud de una persona, la salud física. Y bueno, justamente la soledad altera el funcionamiento de nuestro cerebro y deja marcas en bueno, nuestra salud mental y emocional.
También se observaron cambios en la calidad del sueño, en el sistema inmunológico, en los niveles de energía diaria, ya que bueno, la soledad, al igual que el estrés crónico, es también perjudicial para la salud a largo plazo, ya que bueno, te saca la energía del organismo y también lo vuelve más vulnerable. ¿Pasás? Bueno, a su vez la entrevista con la psicóloga Alejandra D'Amato nos ayudó a comprender que bueno, los vínculos son una necesidad natural del ser humano, y que la soledad justamente se combate con estos vínculos. O sea, así como los vínculos tóxicos pueden dañarnos y pueden causar dolor, las relaciones sanas también pueden curarnos y pueden ayudarnos a recuperarnos, ya que bueno, justamente disponemos de los vínculos para poder salir del vacío que genera la soledad. Y bueno, la psicóloga también señaló la importancia de construir vínculos que sean sanos y que nos brinden un soporte. Pueden ser, no sé, los vínculos familiares, los amigos, también los vínculos con los vínculos con nuestros compañeros de trabajo. Y bueno, destaca además que la calidad del vínculo es más importante que la cantidad, o sea que no se trata de rodearnos de muchas personas, sino de poder fortalecer esas pocas relaciones que tenemos. Y bueno, justamente se señaló que la calidad es mucho más importante que la cantidad. Y bueno, nuestro recorrido por las distintas investigaciones, por las diferentes teorías, testimonios y datos, nos permitió concluir varias cosas. Y bueno, a partir de nuestra investigación, pudimos entender que la soledad es un problema por el que puede atravesar cualquier persona, ya que bueno, es parte de nuestra naturaleza y puede aparecer en cualquier momento, contexto de la vida. A su vez, la soledad puede afectar nuestro bienestar físico, mental y emocional. Y bueno, la pandemia por su parte nos ayudó a ver que nuestras formas de vincularnos con el mundo se están transformando constantemente, y que a pesar de que disponemos de más medios de comunicación, muchas personas aún así se sienten solas y bueno, incomprendidas. En nuestro trabajo nos enseñó que la soledad tiene un lenguaje propio, que bueno, se expresa en los silencios, en los vacíos emocionales, en la desconexión emocional, bueno, también en la distancia, pero que bueno, justamente a veces se puede expresar como un pedido de ayuda de la otra persona que no tiene, no tiene vínculos sanos o nunca pudo establecer vínculos sanos en su entorno. Y bueno, creemos que la soledad justamente es ruidosa, aunque muchas veces no sepamos ayudar, no sepamos escuchar. Reconocer justamente este lenguaje nos permite ayudar antes de que el problema avance, nos permite acompañar al otro, brindarle soporte y nos demuestra la importancia de los vínculos humanos. Bueno, y por último, aprendimos que la soledad sí tiene remedio, que son los vínculos, las relaciones con los demás, que bueno, son justamente necesarias en la vida, ya que nos sostienen y nos curan, y bueno, aunque muchas veces nos lastiman, también son la única salida y la única respuesta a la soledad. Bueno, creemos que nuestro trabajo nos permitió llegar a una conclusión o responder la pregunta que todos se hacen, que es qué es necesario para combatir la soledad, y nosotros creemos que la respuesta es justamente el otro, los vínculos, y bueno, pensamos que nuestra investigación también nos invita a reflexionar acerca de la importancia de volver a poner el foco en los vínculos sociales, y bueno, que justamente el poder relacionarnos con otros, el poder tener vínculos sanos, el poder expresar lo que sentimos, el poder utilizar el lenguaje como un canal para justamente compartir lo que nos pasa, bueno, son más importantes que estar, por ejemplo, conectados digitalmente
o quedarnos estancados en la soledad. Así que bueno, creemos que nuestra investigación es una invitación para volver a replantearnos qué es lo que realmente importa y para volver a priorizar los vínculos que tenemos con el otro. Bueno.